al servicio de Dios. Debemos agradecer a Dios en esta mañana porque cada día pues nos vigila, nos protege, está guardándonos del maligno, porque sabemos que estos son tiempos peligrosos y debemos estar atentos a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y cada día clamar a Él, y antes de salir siempre debemos pedirle al Dios Todopoderoso que si Él no va delante de nosotros, es mejor que nos quedemos en casa. Que la compañía de Dios Todopoderoso sea de muchísima bendición. El tema que tenemos en el día de hoy es un tema muy interesante, continuando con el día de ayer. Recuerde que ayer hablamos de lo que es la estructura del cerebro. Hoy vamos a hablar de las avenidas del alma. Las avenidas del alma son los órganos de los sentidos. Como ustedes ven, tenemos esos órganos gracias a Dios Todopoderoso, y debemos, lo que tenemos los 5 sentidos, debemos dar gracias a Dios, al igual que lo que le hace falta a uno cuando Jesús venga. Jesús va a transformar esas avenidas del alma y tendremos esa bendición de aquellos que los sordos que no escuchan tendrán la bendición de nuevamente tener la audición, y aquellos que no ven también, y Dios Todopoderoso lo puede hacer. El primer órgano que vamos a utilizar es el de la vista. La vista es un órgano muy importante. Este es un sentido que nos permite percibir la luz y todas las imágenes que nos rodean. Recuerden que ayer hablamos que a través del entorno exterior nosotros ingresamos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y todo lo que hay en el entorno es a través de los órganos de los sentidos. Ellos se conectan con el cerebro. El cerebro es la ciudad y los demás órganos son las provincias. Entonces, nosotros nos conectamos a través de eso. Vamos a hablar del sentido de la vista. Los sentidos humanos son los 5, ya los conocemos, nos los enseñan desde pequeños: la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Todos ellos tienen una responsabilidad muy valiosa en nuestra mente, porque si no es a través del entorno, nosotros no podemos percibir la luz, no podemos escuchar los sonidos, y de paso escuchamos ruidos y lo que Dios permite que conozcamos. Entonces les decía que el sentido de la vista permite percibir la luz y todas las imágenes recibimos que nos rodean. Es el ojo, el órgano que capta los estímulos sensoriales, las señales, y las envía al cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro los procese, los analice. Vemos cómo en las Sagradas Escrituras aparecen muchas referencias acerca de la vista. En Lucas 11:34 se dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo es bueno, también tu cuerpo, porque todo lo que tú estás percibiendo a través de tu vista, de la luz, si tu ojo es malo, pues todo lo que vas a recibir es malo, porque se lo estás mandando al cerebro y él lo envía a los demás órganos. También en Génesis 2:9 dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Ahí está utilizando el sentido de la vista. Y bueno para comer. Utilizamos también el sentido del gusto. Qué maravilloso, ¿verdad? También el árbol de la vida, que está en medio de eso. Entonces, Dios nos hizo muchas cosas muy buenas para eso, para captar. Entonces, Dios nos hizo estos árboles, nos mostró
pues la grandeza de ese Dios todopoderoso, nos muestra la naturaleza. Entonces, tengamos en cuenta eso, que cuando observamos cosas que no convienen, vamos a dañar nuestra mente a través de los órganos de los sentidos y por lo tanto nos hace viciados todo lo que quiera entrar a nuestra mente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás captando tú del entorno? Y es por eso que debemos tener mucho cuidado, porque en realidad esos órganos fueron creados por el Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo, la deidad, y es la que nos permite que tengamos esa luz admirable, porque es hermoso. ¿Quién es nuestra luz? Jesús. La luz que Jesús nos emite es para eso. A través de los órganos de los sentidos, nosotros captamos el entorno y nos hacemos sensibles a la vista de Dios. Otro órgano muy importante es el sentido del oído. Es el encargado no solo de percibir el sonido, sino también de permitir el equilibrio. Cuando nosotros tenemos mareo, lo que llamamos mareo, o de pronto un trastorno en el movimiento, usted se va a levantar de la cama, en ocasiones lo hacemos muy rápido, lamentablemente nos levantamos a veces de una manera que no es adecuada, debemos tener esto en cuenta, porque el oído es el que está encargado de sostenernos en pie. Entonces, cuando usted tiene un trastorno del oído, usted puede irse al piso, caerse, porque el oído mantiene el equilibrio. Y si usted está acostadito de una manera tranquila, lo más probable es que si se levanta de manera brusca, abrupta, que usted no esperaba, de pronto le gritan, le llaman de allá de pronto de otra habitación o donde esté, y se levantan exaltados. Hay que tener mucho cuidado, sentarse en la cama primero, respirar profundo, quedarse quietecito y esperar que el equilibrio se mantenga, o sea, que pueda sostenerse. Otra situación es que a veces abusamos y de pronto no nos levantamos a misionar, a orinar, y a medianoche nos levantamos de una manera brusca, nos puede dar un mareo y podemos perder el equilibrio, nos podemos caer, sobre todo las personas de mayor edad. Y los niños son los que más se alteran en este proceso. Que tengamos en cuenta que Dios nos ha regalado estos órganos con un propósito, y los propósitos de Dios siempre son buenos y en gran manera. Entonces el oído nos sirve para percibir el sonido, para permitir el equilibrio. Es un órgano que nos ayuda para la audición. Tremendo, ¿verdad? Como vemos en Apocalipsis 13:9. Si alguno tiene oído, oiga. Es como el Todopoderoso nos dice, si alguno tiene oído. Es tremendo la forma como ese Dios Todopoderoso hizo nuestro cuerpo de una manera organizada. Otro sentido muy importante es el olfato. Nos vamos hacia el olfato. Este es el encargado de poder percibir, de poder oler, es lo que está en el entorno, ¿verdad? Es un sistema de alerta. Él prácticamente le está diciendo lo que está en el entorno, a ver si está bien. O sea, los olores, y los olores agradables, los olores desagradables. Le va a decir y le va a explicar. También es un sentido de alerta que nos ayuda a distinguir los aromas y a detectar señales. Cuando están haciendo la comida, están preparando, el olfato nos llega a la comida, inmediatamente nosotros mandamos la señal al cerebro, y si tenemos hambre, empezamos a utilizar prácticamente todos los órganos.
porque mandamos señales a a las diferentes fibras sensitivas y queremos deleitarnos en en esa comidita, ¿verdad? Entonces vemos como en el Salmo 156 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros todo lo que percibamos en el entorno, esos aromas deliciosos, el pasto, en el medio de la naturaleza, esas cosas son hermosas. Nuestro Creador nos las permitió con ese propósito. ¿Qué sería si no tuviéramos olfato? Pues en ocasiones cuando vino la epidemia esa de COVID, lo primero que se perdía era el olfato. La mayoría de la gente sabía que tenía la enfermedad o la enfermedad del COVID, era por eso, porque se daba pérdida del olfato. ¿Por qué? Porque son señales, nos da señales. Cuando perdemos el olfato, se pierden fibras sensitivas que entren a través de la respiración, tomamos el aire puro y de esa manera podemos percibir muchas enfermedades. Es más, cuando hay enfermedades del cerebro, cuando hay tumores cerebrales, el órgano que más se afecta a nivel es el olfato. Las fibras olfatorias se dañan cuando hay una lesión en el cerebro. Pasemos al sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite percibir y distinguir los sabores de los alimentos y de las bebidas. Es un órgano muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos ahí en el sentido del gusto, tenemos la lengua. Y recuerde que la lengua es un órgano chiquitico pero peligroso. La lengua enciende bosque. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Y en la lengua hay unos botones gustativos que son los que nos permiten distinguir el sabor amargo, el sabor ácido, los sabores. Cuando usted tiene un sabor neutro, lo percibe, el sabor irritante, cuando no le agrada una cosa, inmediatamente manda al cerebro la señal y dice, esto no me gusta. De ahí viene la palabra gusto. Y vemos como Dios nos establece siempre un parámetro. Y Él nos dice, por lo menos en Levíticos 10:31, si pues coméis o bebéis, hacerlo, no hacer otra cosa, sino hacerlo todo para la gloria de Dios. Dios nos establece normas, nos establece pautas, que no le introduzcamos alimentos feos, inconvenientes a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se daña, se embota y no estamos haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Si nosotros comemos alimentos que nos produzcan irritación, vamos a dañar los demás órganos, porque esto es un conjunto que Dios creó. Dios creó todo, todo. Entonces, principalmente, si usted observa el alimento, inmediatamente le da una señal al cerebro, usted viene y empieza a mirar, a degustar de ese alimento y a través de las papilas gustativas sabe si el alimento está bueno, si el alimento está malo y sobre todo debemos hacerlo para la gloria y honra de nuestro Dios. Y nos hace falta el sentido del tacto. El sentido del tacto es el que nos permite percibir las formas, las texturas de los objetos que tocamos. Es el encargado del dolor en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sentido del tacto tiene el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Tiene una estructura muy diseñada por ese Dios todopoderoso, que es el que cubre todo nuestro cuerpo.
Este es el sentido que yo diría que Eva agregó cuando Dios nos advirtió, cuando vemos en el libro de Génesis, cómo Eva inventó que Dios le había dicho, busquemos Génesis 3 y corroboramos. Génesis 3, vamos a buscarlo. Génesis 3:3. O sea, cuando la serpiente viene y los engaña, entonces le dice, porque tu Señor te ha dicho que no comas de los árboles que están acá. Se sabe que la serpiente de una manera astuta llegó y los engañó. Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, que estaban en el huerto, pero menos del conocimiento, del bien y del mal. Entonces la serpiente astuta llegó diciéndole a Eva que Dios le había dicho que eran todos los árboles, pero fue una pregunta astuta. ¿Para qué? Para engañarlos a ellos. Entonces, ¿qué hizo Eva? Eva se dejó persuadir de la serpiente. Yo no, mi Señor lo que dijo fue que no comiéramos de ese árbol que está aquí en medio del huerto, ni lo tocare. ¿Quién ha dicho que Dios le había dicho eso? Ella agregó palabras ahí que Dios no había dicho, porque Dios le dijo, de cierto les digo que el día que comieres de ese árbol, morirán. Entonces, la Eva agregó palabras ahí. Recuerde que dice, ni una tilde ni una jota será colocada en las escrituras, pero ella agregó esas palabras, tocara, tocara. El diablo astuto entendió, yo no, ya prácticamente aquí la tengo está engañada. Entonces vemos que también nosotros con nuestras palabras tengamos que ver mucho, porque por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras será eh, juzgado. Entonces vemos cómo ella hizo esto. No sé si de pronto en algún momento cuando yo leí este versículo, yo decía, pero ¿en qué momento Dios le dijo que no lo tocara? ¿Por qué? Para que no muriese. Entonces el diablo se agarró de ahí. Él dijo, no, yo voy a hacer esto y yo voy a aprovechar. Como que dice, voy a aprovechar que este está diciendo esta situación. Entonces nosotros hicimos un repaso para saber cómo nuestros órganos influyen en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Como dijo la hermanita en la oración, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted ingresa a sus ojos, a través de sus ojos, usted viene del medio externo, usted practica pornografía, practica cualquier pecado, usted inmediatamente contamina el cuerpo. Y Dios nos advierte que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Él. ¿Por qué? Porque Él nos advierte las bebidas, los alimentos, el consumo de todo debemos hacerlo a través de esto, de nuestros órganos receptivos, que son los que permiten estar en conexión con la humanidad. O sea, internamente, el entorno exterior nos conecta con la ciudad, que es el cerebro, y el cerebro con las provincias, que son los órganos. Entonces, todo lo que ingresemos a nuestro cuerpo, que Dios no está de acuerdo, nos va a producir daños, hermanos. Por eso es que estamos tan enfermos. Porque si nosotros vemos el entorno, nosotros vemos y nos desesperamos y tratamos de ayudar a Dios. A Dios no se le puede ayudar porque Dios es el Todopoderoso. Y si usted tiene la confianza, la fe en ese Dios Todopoderoso, para Dios todo le es posible. Para nosotros nuestra mente es finita y nosotros a veces no comprendemos cómo Dios nos ayuda a través de nuestros órganos de los sentidos y que Dios nos regala. Cada estructura de nuestro cuerpo es regalo de nuestro Dios. Y tenemos que tener un autocuidado. Siempre debemos tener la precaución que observamos, que estamos haciendo por mantenernos saludables, que olemos,
qué fragancias olemos, qué cosas decimos a través de nuestra lengua, de nuestras cuerdas vocales, qué hacemos, qué tocamos, como inventó Eva, ¿verdad? Que Dios le había dicho que no lo tocara porque el día que lo tocara moriría. El diablo fue astuto y él sabía que probablemente Dios no había dicho eso, porque si ella nada más con tocarlo, sino que ella a través de los órganos de los sentidos introdujo el pecado. ¿Por qué? Vemos que Dios le mostró el árbol, o sea, ellos lo vieron. Entonces inmediatamente a través del oído escuchó la voz de Satanás. Escuchó la voz de Satanás, que Satanás la engañó y nos engañó a nosotros a través de ella. Entonces le dice, escuchó y dice, con que tu Señor te ha dicho que de ninguno de los árboles esto puede comer. Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo que era que tuvieran mucho cuidado con el árbol, donde estaba el conocimiento del bien y del mal. Entonces, pero como la serpiente fue astuta, dañó nuestros órganos de los sentidos, porque Eva utilizó todos los órganos, porque ella vino, lo vio, lo codició, escuchó la voz de Satanás, la colocó en una incertidumbre. Le dijo, no, no, que te vas a morir. No, no, sabe Dios que el día que comas de ese árbol seréis como Dios. Era por eso que le sembró la duda, la incertidumbre. Eva diría en su mente, será cierto lo que este me está diciendo? Lo más probable es que sí, porque, ajá, si ya yo lo toqué y yo no me he muerto, inmediatamente esa mentira se la creyó y ella lo comió, le dio a su marido y como no murió inmediatamente, como si fuera un veneno, fue astuta. Ella dijo, yo me agarro de aquí, el diablo dijo, me agarro de aquí. Y ahí empieza el sentimiento de culpa por la desobediencia, porque el pecado entró a través de las avenidas del alma. Así que tengamos cuidado qué vemos, qué olemos, qué comemos, qué tocamos, qué escuchamos, porque el enemigo se mete, mira a nuestros jóvenes, ¿cómo hace para dañarlos? El enemigo es astuto. Él a través de, Dios nos dice, o sea, miren, los jóvenes los tienen enfrascados con una mentalidad tremenda. Mire, cuando él dice en Levítico 19:28, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Atentamente yo, Jehová. Qué lindo, como Dios nos dice, no te hagas tatuajes en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque yo te estoy avisando, te estoy diciendo. Hace 2 semanas me trajeron a un joven de 22 años, se hizo un tatuaje y el tatuaje se le infectó. El muchacho, la vergüenza era porque se le había infectado, pero yo le dije, mire, le dije a la mamá, la realidad que esto es tremendo, porque a través de un tatuaje se puede introducir muchos virus y muchas bacterias. ¿Por qué? Porque el virus del VIH puede penetrar a través de un tatuaje, porque ahí hay secreciones en el cuerpo. Entonces, lamentablemente, puede ser víctima del engaño de Satanás. Ahí Dios nos lo está diciendo, no lo estamos inventando, lo pueden buscar en las Sagradas Escrituras. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Ahí se colocan que soy fanático de fulano, de perenceo, de sutanejo, y ahí se lo colocan tatuado. Entonces, el mismo Dios dice, atentamente yo Jehová. Es tremendo, ¿verdad? Cómo ese Dios todopoderoso nos advierte el peligro. Y con todo eso nuestros jóvenes quieren hacerse tatuajes. Con todo eso los niños los quieren llevar a situaciones de problemas bastante serios porque le dicen al niño que quieren. No sé si vieron, de pronto hubo una época que venían unos confites, venían con unos tatuajes que se colocaban con agua. Yo tenía en esa época unos sobrinitos acá que eran gemelos y un día se presentaron con esos stickers ahí en forma de tatuaje. Yo le dije, ya quieren introducírselo a los niños. Y yo empecé a explicarle a los niños.
Eran en esa época niños y hoy en día tienen 24 años. Y yo le decía, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si usted se hace una cosita de esa, papi, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos el reflejo. O sea, si nosotros nos colocamos una marca, tú puedes inventarte hacer un crucifijo, hacerte un tatuaje. Supuestamente, si Jesús estaba en la cruz del Calvario, pero a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque Dios no está pidiendo sacrificio, ni está pidiendo que tú dañes tu cuerpo, ni siquiera quiere un rasguño en nuestro cuerpo. Y a veces nosotros nos cortamos, a veces nos hacemos tanta cosa, y el Espíritu de Dios es muy difícil. El Espíritu Santo more en nosotros. Y lo que el diablo quiere es que estemos desprotegidos de las cosas de Dios. Porque es que si nada más hay dos opciones, nosotros tenemos un libre albedrío, o para ganancia o para perdición. Siempre hay dos cosas, siempre dos caminos, el bien y el mal. Hay dos iglesias, la falsa y la verdadera. Entonces, todo esto nos conlleva a que nosotros tengamos presente que a través de lo que observamos en el entorno, nuestros órganos de los sentidos están a la exposición del entorno, del medio exterior, traemos la información y le decimos al cerebro. Por ejemplo, la vista, nosotros tenemos unos conos y bastones, son unas estructuras que nos ayudan a qué, a visualizar, a mantener el ojo en equilibrio, a mantener una pupila en el lugar que es, a la córnea, a las estructuras, al párpado y a cada uno. Y esos son inervados en el lóbulo occipital, donde está la zónula de zinc, que es la que controla el nervio óptico. Entonces, si usted se da un golpe en el nervio occipital o en la parte occipital, usted puede tener trastornos visuales. Ya, la persona cayó de espalda, es notorio tener cuidado, porque si quien se va a lesionar en la zona esta occipital, todo lo que concierne a la vista. Entonces, a través de los conos y bastones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidándonos nuestra vista, consumiendo alimentos sanos, como Dios quiere que nos protejamos a través de la vitamina A. Hay muchas sustancias que contienen vitamina A. Entre esos está la zanahoria, que es la más conocida. Por eso siempre sacan las tiras cómicas con los conejitos, que los conejitos comen vitamina A porque ellos tienen una visión óptima. Pero lamentablemente, ahí a raíz de tantos cultivos que se están haciendo transgénicos, esto está terrible. Y nosotros, por eso es que Dios nos advierte, y Dios es muy sabio, y Dios nos dio todo escrito, que tengamos nuestro cultivo orgánico, que sembremos lo que nos vayamos a comer. Nosotros estamos esperando que ya se nos den la persecución y todo eso para poder sembrar. Hermanos, si estamos pendientes de eso, nosotros nos va a agarrar la persecución y estamos graves. Porque muchos iremos a los tribunales, muchos iremos, no sabemos en qué momento, pero si no queremos, Dios nos asegura el pan y el agua. Pero Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo, es tiempo de viajar ya hacia los montes, huir hacia los montes antes de que vengan estas situaciones que se nos van a hacer difíciles. ¿Qué vemos cada día a través de las pantallas? Vemos, las pantallas son buenas, digamos que para el grupo de nosotros, porque estamos con fines de que Dios nos ayude, mientras el enemigo no nos quite la energía eléctrica, porque lo más probable es que va a venir una tiniebla mundial. Ellos tendrán ya sus cosas seleccionadas, tendrán sus plantas estas de solares, y ellos sabrán, y ellos están haciendo las situaciones para que para nosotros sean precarias y para ellos sean, mejor dicho, una excelencia. Y vemos cómo cada día vienen y nos dañan a través de eso. Entonces, los receptivos son nuestros órganos de los sentidos, y a usted no le ponen una noticia alentadora, que usted se sienta bien. Ay, en realidad la verdad es que uno ve los noticieros y ahí está la gravedad del asunto. Lamentablemente es así. Sé que el justo vivirá por la fe. Bueno, clamemos a Dios Todopoderoso para que cuide nuestros órganos de los sentidos,
Cuida de tus sentidos, Señor, porque de verdad es la única salvaguarda. Estando con el Señor y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos establezca qué podemos hacer para mantener nuestros órganos de los sentidos de una manera adecuada para poder recibir, para poder percibir lo que Dios nos ha dado, la misión que Dios nos ha encomendado. Porque si no hacemos eso, el enemigo se va a aprovechar y él está a pasos agigantados porque ya él sabe que le queda poco tiempo. El enemigo está perdido y a veces luchamos contra un muerto, a veces luchamos contra un ser que está ya perdido y nosotros tenemos que dejarle a Dios la batalla y a través del Espíritu Santo pedirle a Dios cómo hacer para cuidar de nuestros órganos de los sentidos que son muy importantes porque la información la recibimos, la tramitamos en nuestro interior y ahí el cerebro nos va a alojar lo que tú le introdujiste. Porque si tú no le dices cosas buenas a tu cerebro va a tener emociones negativas, pensamientos negativos, y de ahí es donde estamos viendo hoy el índice de suicidio. Se está incrementando, pero es por eso, porque el enemigo le está haciendo creer a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a cualquier edad, de que la persona no tiene salida, ya tú no tienes salida, ya tú estás perdido. Le hace creer, pero el que está perdido es él. Entonces, le hace creer a esas personas y lamentablemente se lo creen. Es una idea vendida y el entorno está dañado porque hoy cualquier persona, usted lo ve, se tira de un puente. Las acciones que se están tomando son tremendas y yo no veo aparentemente, no se ve aparentemente solución para esa persona y la persona lo que hace es que se llega al suicidio. En estos últimos meses se han incrementado, sobre todo para estos pueblos, pues, acá cercanos. Y es tremendo la manera como el enemigo los toma. Les hace creer que no tienen solución, pero sabemos que la solución, ¿quién es? Cristo Jesús. Es la única solución que tenemos, es la salvaguarda que tenemos nosotros y orémosle a Dios Todopoderoso para que Él nos ayude a ver, a oír, a oler el aroma de Dios y degustar los alimentos sanos para poder tener mente sana y cuerpo sano. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que si nosotros nos alimentamos bien, si nosotros vemos cosas que Dios quiere que veamos, entonces Dios nos va a mantener una mente fresca, una mente entendida, una mente discernida, donde podamos nosotros comprender lo que está sucediendo en este mundo, pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, somos de la patria celestial. Entonces tengamos en cuenta todas estas cosas, que eso nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para eso, para corregir lo que esté malo en nosotros, para poder disfrutar de la patria celestial. Jesús está cerca, ya está aquí a la puerta, y hagamos lo que Dios nos encomendó, el trabajito que Dios nos encomendó. Tenemos que predicar este santo evangelio a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, mientras podamos, hermanos, porque encerrados no vamos a poder hacer nada. Mientras estemos libres, aprovechemos al máximo este tiempo. ¿Para qué? Para la gloria y honra de nuestro Dios, para poder examinarnos nosotros mismos, examinemos qué nos está haciendo falta, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, y el carácter se forma a través de los hábitos, y los hábitos los obtenemos a través de nuestros órganos de los sentidos. Es impresionante, una cadena lleva a la otra, un eslabón de la cadena lleva a otra. Entonces, si usted tiene sus 5 sentidos bien plantados, el Dios Todopoderoso nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida y seremos triunfadores. En el nombre de Jesús, porque para eso es el Dios Todopoderoso, nos sostiene con su brazo poderoso. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, ¿quién tiene